Soy Víctor Andrés Rojas Chávez, soy un colaborador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Vengo trabajando desde hace varios años en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, coordinando un proyecto denominado Marfil, que trabaja la filosofía para niños y proyectos de creatividad social. Filosofía para niños es un movimiento presente, yo creo que en todo el mundo. Es un movimiento que ha generado unas transformaciones importantes al interior de las escuelas, pero que también está revolucionando la manera de comprender la filosofía y hacer una filosofía práctica, una filosofía de la vida, como ya lo decíamos. Y en ese sentido se han ido abriendo muchos espacios, entre ellos congresos, entre ellos publicaciones, se han ido creando materiales que están permitiendo que los niños filosofen y que los niños se hagan preguntas muy profundas frente a muchas cosas. En el tema de la nueva evangelización, una evangelización no va en sus métodos, no va en su ardor, no va en su estructura. Yo creo que el lenguaje, la comunicación y el diálogo son elementos centrales. Y yo creo que una nueva evangelización tendría que también mirar y explorar maneras en las que las personas logren fortalecer sus procesos de encuentro, logren fortalecer las maneras como trabajamos con el otro. Y en eso Filosofía para Niños tiene una alternativa bien interesante llamada comunidad de diálogo. Las comunidades de diálogo son espacios en los que las personas se encuentran y desde el encuentro, desde la relación con el otro, logran generar procesos de transformación. En ese sentido creo que aquí hay una alternativa interesante para la evangelización. Bueno, pues la filosofía para niños tiene un reto grande. Uno es trabajar desde la escuela. Ya se está haciendo así en el mundo. Desde hace muchos años el fundador Matthew Lipman lanzó esta propuesta y sobre todo tuvo mucho eco en la escuela pública y en los espacios de enseñanza tradicional, lo que llamamos la educación básica. Ahí se empezó a trabajar. De hecho, en Colombia muchos de los lugares en los que se ha hecho han sido en escuelas. El otro reto es sacar la filosofía del aula, es hacer de la filosofía una práctica vital del pensamiento y de la cotidianidad, es filosofar en la vida misma. Los griegos lo entendían así, entendían la filosofía como un estilo de vida, y yo creo que Filosofía para Niños tiene que trabajar hacia allá. Si bien Filosofía para Niños no se casa con una doctrina, no se casa con una estructura espiritual y es una manera muy transversal de pensar, hay ahí en Filosofía para Niños elementos interesantes y uno de ellos es la pregunta. Y los niños se hacen preguntas todo el tiempo, se preguntan sobre el sentido de la vida, se preguntan sobre el porqué de las cosas, se preguntan para qué. Todos hemos tenido niños que nos hacen preguntas y que nos saturan con preguntas incluso y que no sabemos qué hacer. Pues una forma no es responderla, sino dialogar con ellos y generar en ellos una reflexión más profunda frente a la pregunta que hacen. Y hemos tenido niños que se preguntan sobre Dios. ¿Será que Dios existe? ¿Y por qué tres? ¿Y por qué hablamos de la mamá de Dios? ¿Y quién es María? ¿Y por qué hay unos santos en la iglesia? Tantas preguntas que se hacen los niños y que son preguntas incluso de orden teológico, podríamos decir. Esas preguntas sería interesante poderlas conversar con ellos, poder dialogar con ellos, poder trabajar con ellos sobre ellas. Yo creo que a veces nos preocupa mucho adoctrinar, nos preocupa mucho que ellos aprendan a repetir una oración, nos preocupa mucho que ellos tengan una práctica moral. Pero ¿qué tal si nos preguntamos o nos preocupamos más bien para que ellos descubran por sí mismos el sentido que tiene la fe? Sí, que ellos mismos descubran el sentido que puede tener Dios en sus vidas y que ellos lo descubran desde la pregunta, que ellos lo descubran desde la reflexión, que ellos indaguen por sí mismos sobre la fe. ¿Qué tal si hacemos entonces con ellos preguntas religiosas o preguntas espirituales o preguntas teológicas? Yo creo que ahí tendríamos algo para hacer.